Quiero compartir, mis amados hermanos, en esta oportunidad una reflexión basada en la importancia de el trabajo en equipo. Amén. El trabajo en equipo. Y me parece que Dios nos ha llamado a desarrollar cada uno de nosotros un liderazgo en los diferentes escenarios de la vida, no solamente dentro de un espacio de servicio en la iglesia, sino cada uno de nosotros desarrollamos liderazgo en algún escenario, ¿cierto? Allá en el trabajo, en la misma casa, en el vecindario. Bueno, y los principios que podemos extraer de la palabra del Señor son clave para que avancemos en esta tarea tan hermosa, porque hay que reconocer, mis hermanos, y lamentablemente lo que está sucediendo en estos días, tanto en nuestro país como a nivel mundial, es muy evidente que tenemos una terrible crisis de liderazgo, ¿sí? Tenemos una terrible crisis de liderazgo. Obviamente, los que entendemos las profecías de la palabra del Señor sabemos que todo esto está convergiendo y está preparando el caldo de cultivo para que logre levantarse en algún momento un líder mundial, el cual tenga todas las características que las naciones van a requerir para poder someterse a él, sabiendo que es el hombre que se necesita para poder salvar la humanidad. Y sabemos que ese es el reino del anticristo. Sin embargo, mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de prestarle atención a nuestro liderazgo, ¿sí? Revisar a diario nuestro liderazgo, cómo está nuestro liderazgo. Y antes de entrar al tema central, que es el trabajo en equipo, lo primero que quiero que revisemos a la luz de la palabra del Señor es que hay unos elementos que son importantes que se desarrollen en nosotros como líderes, para también poder nosotros proyectar esas características sobre la gente que vamos a liderar, sobre la gente que nosotros con la que vamos a trabajar. Y no podemos ignorar al gran líder Nehemías, porque este es un hombre que realmente Dios usó de una manera impactante para poder ayudar a su nación en uno de los momentos más críticos, en uno de los momentos más difíciles, donde específicamente la ciudad de Jerusalén estaba completamente devastada, destruida, sus muros, ¿sí? El templo, que era el símbolo nacional de la fe israelita, estaba completamente destruido. Entonces Dios tiene que levantar a una serie de líderes, como lo fue Zorobabel, como lo fue Esdras y como lo fue Nehemías. Cada uno de ellos cumplió una labor importante. En el caso de Zorobabel, Dios lo envía en el primer grupo que es nuevamente enviado a Jerusalén, con el propósito de empezar a desarrollar la reconstrucción del templo. Hay unos 14 años de lapso donde se para esta labor por algunos chismes que le llevaron al emperador, pero después de 14 años se retoma la labor. Luego es enviado Esdras, y Esdras viene con el propósito de restaurar muchísimo la parte cultural, la parte de la ley, ¿sí? Porque no era solamente necesario levantar los muros del templo y las dependencias del templo, sino que también era muy importante volver a avivar la fe, la religión del pueblo judío a través de la ley de Dios. Y ya después viene Nehemías, quien por una noticia que le llegó a través de su hermano, se entera de que los muros están destruidos, las puertas están quemadas, todo está prácticamente al descubierto y en completo peligro de que entren los enemigos a destruir el trabajo que se había adelantado en el templo. Y por eso entonces él es enviado para esta labor específica, para restaurar los muros de Jerusalén. Una labor épica que logró realizarla en 52 días. Increíble, ¿cierto? 52 días logró levantar los muros caídos de Jerusalén. Y es por eso que quiero enfocarme en Nehemías.
Y nuevamente, si no ha leído este libro, léalo en estos días. Es un libro maravilloso. Hay un libro que a mí me encantaría que usted pudiera comprarlo, y si quiere estudiar a profundidad el libro de Nehemías de una manera muy respetuosa, muy seria en su interpretación, le recomiendo el libro de Charles Swindoll se titula Pásame otro ladrillo, ¿sí? Pásame otro ladrillo, así se titula, y es impactante la manera como este varón de Dios, Charles Swindoll, un escritor muy prolífico, un pastor de muchísimos años, muestra principios maravillosos que se extraen de este libro para el liderazgo. Ahora bien, lo primero que encontramos en cuanto a Nehemías es que él entendía que un líder interactúa con la gente clave. Diga conmigo, un líder interactúa con la gente clave, ¿sí? Y esto es sumamente importante comprender cuando de liderar se trata, y es tener la suficiente humildad para reconocer que uno no puede hacerlo todo, ¿sí? Uno no puede hacerlo todo. Nehemías entendió que él requería de ayuda para semejante proyecto. Usted cuando mira Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8, allí él se reúne con las personas clave, las que él sabía que podían brindarle ayuda. Él tenía el proyecto una vez entera, él cranea el proyecto para ver cómo logra reconstruir los muros, pero él inmediatamente sabe que necesita interactuar con gente clave para poder obtener la ayuda. Él se reúne con el rey, quien finalmente le financia el proyecto. Y para semejantes aspiraciones, pues ciertas conexiones clave toman grandes aceleradores en un proyecto. Entonces necesitamos interactuar con gente clave, ¿sí? Diga conmigo, necesito ser sensible a las conexiones divinas sin abusar de la gente. Porque uno mira, por ejemplo, el caso de Nehemías con el rey. El rey fue muy amplio, empezó a preguntarle qué necesitaba, y entonces él se enfocó. Básicamente lo que yo necesito es que me entregues unas cartas para poder obtener madera del bosque, ¿sí? Y él se enfocó fue en los materiales, pero a él le dio pena, en su momento le dio pena decirle, por favor envíeme también una guardia que me proteja. Entonces más bien cuando él estaba solicitando ayuda por materiales, él le dijo, el rey le dijo, necesita protección. Dijo, no, nuestro Dios nos guardará, nuestro Dios nos protegerá. Cuando ya llegó el momento de empezar a salir con la gente que fue autorizada para salir con él a realizar esta labor, él se enfrenta a la hora de la verdad y cayó en la tentación de, uy, ¿por qué no le pedí también protección? Pero no, en ese momento oró y dijo, Dios, tú nos guardarás, ¿sí? Y se mantuvo también firme en eso para no abusar de la confianza que había recibido de parte del rey. Y esto es muy importante entenderlo. Dios, cuando tenemos un proyecto, nos va a rodear de personas. Amén. ¿A usted no le ha pasado que a veces Dios pone en su corazón ayudar a alguien y usted va y le colabora y resulta que después usted se estrella porque una vez usted empieza a ayudarle a la persona, ¿qué pasa? Empieza a no solamente darle las gracias por lo que le dio, sino que le dice, ¿no será que usted de pronto me puede también ayudar con esto? ¿Y no será que de pronto usted que tiene ahí esas capacidades me puede colaborar para...? Y usted ya se empieza a sentir ¿qué? Incómodo, ¿cierto? Entonces entendamos este principio, sí, tenemos que interactuar con gente clave y Dios nos va a colocar gente clave, pero también seamos sensibles hasta dónde debemos ir con respecto a la ayuda que recibimos de esa gente clave, ¿sí? No abusemos de la confianza, ¿verdad? Entonces, en lugar de abusar de la confianza de la gente que Dios está conectando con nosotros, más bien acrecentemos nuestra conexión con Dios, ¿sí? Acrecentemos nuestra conexión con el Señor, pidámosle a Él en oración que nos dé éxito en el plan que estamos desarrollando. Miremos lo que dice Nehemías 2:4 rápidamente. Nehemías 2:4 dice la palabra del Señor. Voy a leer aquí para efectos de grabación. Dice la palabra: ¿qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí. Mire qué lindo. Antes de pedirle al rey, ¿qué hizo él? Oró.
Y en esa oración recibió guianza y dirección. Y Dios entonces se encarga de abrir las puertas. Ahora, algo también importante que hace un líder, aparte de interactuar con gente clave, es que el líder examina la situación actual. Examina la situación actual. El líder se mantiene con los ojos puestos en la realidad. Amén. Se mantiene observando, se mantiene examinando, se mantiene observando cómo está el comportamiento de la situación. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, a mí me llama la atención que él espera 3 días. Él no llega de una vez a alborotar toda la gente, sino que él llega muy callado y utiliza la noche para salir y hacer una inspección de cómo se encontraban los muros, y empieza a mirar los puntos críticos en los que tocaba empezar a trabajar de primera mano. Detectó todo eso, se dio cuenta que había unas puertas que estaban sumamente destruidas, y por ahí el enemigo fácilmente podría entrar una vez se enteraran de que iban a empezar a construir o reconstruir los muros. Durante 3 días él hace este paneo, examina la situación del punto donde él va a desarrollar su trabajo, y entonces hace un inventario de la verdadera necesidad. Por eso es tan importante estar examinando la situación. ¿Para qué? Para poder trabajar sobre lo que realmente se necesita. Una de las tentaciones del liderazgo es que fácilmente nos podemos estar atestando de activismo, atestando de muchas cosas. Queremos tener y mantener la agenda llena de cosas para sentirnos calmados, para sentir que estamos siendo útiles, para sentir que verdaderamente estamos cumpliendo con la labor. Y eso suele suceder, por ejemplo, en el pastorado, ¿sí? Se puede dar esa adicción a estar haciendo y haciendo. Pero el problema es que muchas de las cosas que podemos estar haciendo no nos las mandó a hacer el Señor. Y eso pasa en el pastorado, y eso pasa en cualquier liderazgo, eso pasa en cualquier escenario. Amén. Entonces, una manera para nosotros mantenernos enfocados en la realidad de lo que realmente se necesita, en la realidad de lo que verdaderamente hay que actuar y trabajar, es estando examinando, ¿sí? Analizando las cosas. Usted puede leer ahí en Nehemías capítulo 2, versículos 11 al 16. En estos versículos allí es donde Nehemías muestra que es lo primero que él hace: examina la situación local. Ahora, yo quiero decirte que nuestro gran líder, el Señor Jesucristo, también evocó este principio. Él, en Lucas 14:28, a través de una parábola, nos dijo que era muy importante que antes de empezar a construir, primeramente tendríamos que calcular bien los costos. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 14, versículos 28. Leamos lo que dice allí en Proverbios 15:22 al respecto. Proverbios 15:22. Usted también puede buscar allí la cita bíblica. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. Y Proverbios 24, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque con ingenio harás la guerra, y en los muchos consejeros está la victoria. Entonces, sigamos este consejo que experimentó, que practicó Nehemías, pero que también lo corroboró nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente lo que habíamos mirado, interactúa con gente clave, no solamente está inspeccionando o examinando la situación local, sino que también el líder comunica claramente el propósito. Una vez tiene claro lo que hay que hacer, lo comunica. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías en este caso? Ya teniendo todo claro, ya habiendo inspeccionado el asunto, los puntos críticos, y teniendo en su mente claro lo que había que hacer, entonces Nehemías reúne a las personas con las que potencialmente sabe que van a hacer ayuda. Y aquí es donde empieza la convocatoria de los ayudantes anónimos, ¿sí? Una de las cosas muy hermosas que vemos en el libro de Nehemías es que hubo multitud de ayudantes anónimos. Uno generalmente se enfoca en Nehemías porque es el líder, pero Nehemías sin esos ayudantes no hubiese podido reconstruir el muro. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Reúne
a todas las personas que sabe que son aliados, que saben que están interesados en hacer realidad este proyecto, y les imparte un sentido de misión, les imparte un sentido de necesidad urgente para hacer esto. Y él evoca entonces en su convocatoria la necesidad de luchar y de pelear por las mujeres y por los hijos, ¿sí? Especialmente parece ser que la convocatoria la hace a los varones y les dice: mire, ustedes tienen esposas, tienen hijos, y necesitamos levantar el muro de protección, porque los enemigos van a venir, y a los primeros que van a destruir es a quienes, a los más débiles, ¿sí? A los más vulnerables. Entonces él evoca ese llamado de urgencia, pero lo confirma con la visión clara que él ha recibido de parte de Dios. Yo me imagino que dentro de todo lo que él le dice al pueblo para prepararlo para esta tarea, le comenta cómo comenzó esta historia y cómo el rey lo respaldó y cómo tiene el aval del rey, porque él sabía que en los siguientes días parte de los chismes que se iban a levantar de parte de los enemigos tendría que ver con que ustedes se están rebelando, ustedes quieren montar aquí su propio reino, ustedes quieren independizarse, ¿sí?, del emperador. Y en efecto así ocurrió. Tobías, Sanbalat, ¿sí?, Gesén el árabe y toda esta gente tomaron la decisión de empezar a perturbar la obra, y una de las estrategias fue el chisme, levantar calumnias, levantar mentiras. Sin embargo, él preparó al pueblo a través de esa visión y ese propósito claro que había recibido de parte del Señor. El proyecto no era una loca ilusión de Nehemías, era una visión que Dios mismo le había entregado y que por tanto había un apoyo divino, que dice Nehemías 2:18. Dice la palabra: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y mira la respuesta del pueblo, la respuesta de las personas que iban a unirse, a sumarse a este propósito. Le dicen: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es el momento más feliz para un líder, ¿cierto? Cuando la gente responde de esa manera: levantémonos y edifiquemos. Gloria al Señor. Ahora bien, otro elemento importante de lo que hace un líder cuando Dios le delega una tarea, le delega una función, es que organiza un buen equipo de trabajo. Diga conmigo: buen equipo de trabajo. Le decía que Nehemías le dio valor a esto porque él estaba convencido desde el comienzo de que la labor que tenía que hacer era gigantesca. La labor que Dios le estaba colocando en su corazón a hacer no era fácil, porque no se trataba solamente de volver a colocar o levantar unas piedras, sino que él sabía que iba a haber ataques, ¿sí? Se iban a presentar impedimentos. Y por eso entonces él organiza a la gente de manera apropiada. Coloca hombres para que trabajen enfrente de sus propias casas. Mire qué interesante. Según la ubicación donde ellos estaban, entonces les dice: mire, usted como vive aquí cerca de esta franja del muro, pues entonces esta va a ser el área donde tú vas a trabajar. Y así puedes hacer las dos cosas a la vez. Vas cuidando de los tuyos y también vas levantando el muro. Qué bonito principio, ¿cierto? Y esto es muy bonito para ejecutarlo en la iglesia. Parte de la visión que desarrollamos en Diseños de Vida es que el trabajo de la iglesia no debe competir con la familia. La iglesia no debe ser competencia para la familia, porque lamentablemente a veces algunos ministerios le dan más preponderancia al trabajo dentro de la iglesia, y si es necesario sacrificar a la familia, pues no importa, porque lo más importante es que la iglesia. Eso es un error, ¿sí? Es un error. Ahora, no se trata entonces de que ahora lo más importante es la familia y la iglesia no, equilibremos la balanza.
porque las dos áreas son importantes. Dios te ha dado una familia, pero también te ha dado, bueno, Dios te ha dado una familia natural, pero también te ha dado una familia espiritual. La iglesia local es importante, pero debes sumarle elementos positivos a tu familia natural y no debe ser una carga. Entonces, él fue estratégico y así entonces mantuvo en alto el ánimo de las personas. Él buscó que hubiese calidad de trabajo con respecto a lo que se había delegado. Ahora, obviamente, empiezan los ataques de los enemigos, y los enemigos, como no pudieron directamente contra el líder, que era Nehemías, porque Nehemías no les paró 5, él siempre los ignoró. Y eso es algo muy importante que debemos aprender del liderazgo. No dejarnos distraer con los comentarios de los enemigos, con los comentarios de Satanás. Entonces, ¿qué hizo Sanbalat, Tobías, Gesem? ¿Qué hicieron? Empezaron a buscar la manera de contaminar a los mismos judíos. Y dice la palabra del Señor que hubo momentos donde el asunto se volvió casi inmanejable, porque hasta 10 veces al día venían judíos a decirle a Nehemías que estaban escuchando comentarios de que iban a venir los enemigos y que iban a destruir y que iban a matarlos. ¿Usted imagina 10 veces diariamente viniendo a solamente darle quejas, a solamente decirle eso a Nehemías? Y es ahí entonces donde tiene que tomar cartas Nehemías, y nuevamente tiene que volver a subir el ánimo del pueblo, porque habían trabajado hasta la mitad habían tenido ánimo, pero hasta ahí ya habían llegado. Nuevamente Nehemías tiene que evocar sus dotes de respaldo divino y como líder para volver a subirle el ánimo al pueblo, y lo hace de tal manera que vuelve a enfocar a todos los ayudantes anónimos en cuanto a la importancia del trabajo que se estaba haciendo, y vuelve a decirle: mira, esto no solamente es para nosotros, esto es para nuestras generaciones. Algo que le da valor y que le da fortaleza al trabajo que realizamos, mis hermanos, es entender que esto no es solo para nosotros. Tenemos que trabajar con mentalidad generacional. ¿Qué herencia, qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? Esto es muy importante. Las cosas que estamos viendo actualmente en nuestra nación demuestran la corta o cortísima visión que hay en los líderes, ¿sí?, que están en los diferentes estamentos del gobierno. Porque cuando una persona está pensando solamente en cómo llenar los bolsillos a miles de millones, es porque está pensando solamente en su propio placer. No es que esté pensando en su generación, está pensando en su momento. Y eso es una mentalidad supremamente pobre y que por eso dura muy poco, ¿sí? Y lo único que genera es problema. Nosotros debemos aprender a desarrollar siempre una mentalidad generacional en lo que hacemos. Aun cuando somos tentados por el pecado, en ese momento nosotros deberíamos pensar: bueno, si voy a accesar a esta tentación, ¿qué puerta le voy a abrir a mis hijos? ¿Qué puerta voy a facilitar para que mis hijos también entren fácilmente por ahí y terminen afectados? Pensar de manera generacional nos lleva a pensar como Dios piensa, como Dios piensa. Su mente es generacional. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Ok. Uno mira, por ejemplo, el caso del rey David. El rey David llegó a las alturas que llegó en su gobierno porque se rodeó de un excelente equipo. Ahora, al principio no era excelente, porque la Biblia dice que allá en la cueva de Adulán, los que llegaron a sumarse a él eran los endeudados, los amargados, ¿sí?, la plebe. Sin embargo, mire el liderazgo de David. Impresionante cómo levantó de esos amargados y endeudados y de esa plebe, salieron los valientes de David, que unos capítulos más adelante, wow, qué hazañas, qué proezas tan impactantes. Uno siempre se enfoca en que David fue el duro, David fue el más valiente. No,
Hubo más valientes que David. Sí. Hubo más valientes que David. Uno de esos que estuvo en la cueva de Adulán con él, mató a un gigante. Y lo mató de una manera mucho más directa que como lo hizo David. David lo mató con una honda. En cambio, este valiente lo enfrentó cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto obedece precisamente a valorar la importancia de un buen equipo de trabajo. Dentro de ese contexto del rey David, un elemento que también él valoró muchísimo fue la amistad. ¿Sí? La amistad. Note que David fue un hombre muy humilde. ¿Ustedes sí sabían que David fue un hombre muy humilde? Él fue muy humilde. Él no sufría de eso, esa clase de lo que le pasaba a Saúl, ¿no? No, él siempre quería estar con su gente, porque de hecho David se acostumbró cuando estaba Saúl de rey, él se acostumbró a salir con la gente que el rey Saúl le delegó para las batallas. Y por eso la gente lo amó tanto, porque él salía y entraba con el ejército. Él mismo se iba a pelear con los suyos, se iba a pelear contra los enemigos. Y cuando regresaban, él estaba ahí, juntado de ellos. Eso es algo muy hermoso. Y la humildad de él es tan impactante, y por eso tuvo un excelente equipo de trabajo, porque hubo un momento donde él hizo o dijo un suspiro: ay, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? Un suspiro. Y alguno de los suyos que estaba bien cerquita escuchó ese suspiro, y entonces reunió por ahí a unos 2, 3 más y se fueron, atravesaron la guarnición filistea, tomaron el agua del pozo de Belén y vinieron y le dijeron: mira, David, bébetela. O sea, para que unas personas hagan eso por uno, es porque él ha logrado establecer un poderoso equipo de trabajo, ¿cierto? Hubo un momento también donde David, como siempre, todo un guerrero, iba a ir a enfrentar a los filisteos, y le dicen los suyos: no, señor, usted se nos queda acá. Usted no puede ir, rey, porque usted tiene el valor de 10,000 hombres. ¿Sí? Le dijeron a David: 10,000 hombres. Entonces, si a usted lo matan, se apaga la lámpara de Israel. Entonces, es muy importante verdaderamente tener un equipo, pero para poder tener un buen equipo necesitamos, los que lideramos, valorar a esas personas. Decía que él también valoraba muchísimo la amistad. Mira el caso de la amistad que tuvo con Jonatán. Yo no he encontrado en otra parte de la Biblia, no he encontrado un nivel de amistad tan profundo, tan sincero, tan especial, de tanta ligadura emocional como la de David con Jonatán. Ahora, según la palabra de Dios, nos damos cuenta que ¿quién fue el que hizo eso? Fue una amistad que Dios propició. Dios fue el que ligó el corazón de Jonatán con el de David, ¿sí? Y fue fiel David, aún después de que murió Jonatán. ¿Fue fiel David a esa amistad? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Y gracias a esa amistad, David no ensangrentó el linaje de Saúl, porque generalmente lo que se hace cuando logra ingresar una nueva línea real y toma el reino, ese nuevo rey lo que hace es destruir el linaje anterior. Lo mismo que hacen los leones, ¿sí? Cuando un león llega y logra dominar un harén, ¿cierto?, y logra destruir al otro rey, ¿qué pasa con los cachorritos del viejo rey? Los matan, ¿sí? Lo mismo sucedía entonces también con los reyes. En este caso, David, en lugar de ir a matar a todos los descendientes de Saúl, él hace misericordia por amor a la amistad que sostuvo con Jonatán. Y podría seguir hablando de muchos ejemplos en la Biblia de hombres que lideraron y que le dieron valor a el equipo de trabajo. Sin embargo, mis hermanos, vemos tanto en Zorobabel como en Esdras y como en Nehemías, hombres que dirigieron proyectos para restablecer al pueblo judío en la tierra que Dios le había entregado.
pero que ya llevaban 70 años exiliados. Sin embargo, mis hermanos, hay unos elementos aquí que es importante resaltar con respecto al trabajo en equipo, y quiero que usted los tenga bien presentes. En primer lugar, el pueblo de Dios estuvo involucrado en todos los niveles de la reconstrucción. Cuando hablamos de la importancia de un trabajo en equipo, es porque el líder sabe que ese equipo nos va a apoyar en todos los niveles del proyecto. No va a ser selectivo, sino que va a estar ahí para lo que nos necesite, ¿cierto? Aquí estamos, incondicionales. Por ejemplo, uno mira que el pueblo se involucró al dar económicamente para la construcción del templo. Esdras capítulo 2, versículos 68 y 69. Leámoslo rápidamente. Esdras 2, 68 y 69. Algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus posibilidades, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Entonces, hubo involucramiento del equipo de trabajo de Esdras para ayudar al proyecto, ¿cierto que sí? Se involucraron de manera económica. Entonces, el pueblo apoya a los líderes para haber realizado el propósito de Dios. Ahora, igualmente en el caso de la construcción de las murallas, vemos que no fue Nehemías solo el que las construyó, toda la gente se involucró. Nehemías capítulo 3 nos habla de toda esta experiencia. Y Dios nos da a todos diferentes capacidades, nos da habilidades, nos da potencial económico, nos da experiencias, nos da personalidad que puede aportar para específicamente una labor. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos, mis hermanos. ¿Para qué soy bueno? En la obra del ministerio a la que Dios nos ha llamado, ¿sí? Cada uno, dice el apóstol Pedro, cada uno debe poner en uso la multiforme gracia que Dios le ha dado, ¿cierto? Entonces, utilicemos como equipo de trabajo las diferentes capacidades, las diferentes habilidades. ¿En qué eres bueno, mi hermano, mi hermana? ¿En qué eres bueno? ¿En qué Dios te ha dotado? ¿Qué experiencias Él te ha permitido vivir y que te han formado y aún te han transformado y que hoy día, por esa experiencia, puede ser útil para servir en un campo donde definitivamente, en este caso, por ejemplo, la iglesia necesita ser fortalecida? ¿Cuántos creen que la iglesia necesita ser fortalecida? ¿Para qué soy bueno? No esperar hasta que el pastor se me acerque y me diga: oye, mi hermano, mi hermana, ¿será que tú me puedes ayudar en esto, en aquello? No. Usted mismo puede empezar a chequear, a revisar los muros. ¿Qué áreas de los muros están débiles? ¿Qué áreas de los muros necesitan refuerzo? Al detectar las necesidades, empezar ¿a qué? A mirar, yo creo que puedo colaborar en esto, yo creo que puedo apoyar en aquello. Es tan bonito cuando las personas se acercan y dicen: pastor, a mí me gustaría apoyar la obra del ministerio en esta actividad específica. Sí. Eso es muy lindo, es muy especial, porque de eso se trata. Somos un cuerpo y la iglesia así crece y así se desarrolla en plenitud. Ahora, está claro, las fuerzas unidas producen más que la fuerza de un individuo. Cuando somos varios, cuando somos muchos los que desarrollamos el trabajo, pues más vamos a poder hacer. Ahora, uno mira el caso de Jesucristo y uno diría: bueno, mire, Él podría haberlo hecho todo, pero Él fue muy sabio y lo hizo sobre todo para dejarnos un excelente ejemplo. Él constituyó, yo lo llamo así, como un ministerio publicitario. En su despliegue ministerial, Él tuvo como una agencia de publicidad y fueron los 70, ¿sí? Los 70 eran los que el Señor enviaba adelante cuando iba próximamente a visitar tal aldea, cuando iba a visitar tal región. Entonces, antes de Jesús llegar, venían ¿quiénes? Por adelantado, los 70.
y eran los que preparaban el ambiente, eran los que preparaban prácticamente el lugar para cuando Jesús llegaba. Entonces Jesús enviaba de 2 en 2 a las personas. Los 70 eran enviados de 2 en 2 para poder cumplir con esta labor. Y así fue como nuestro maestro nos dio un gran ejemplo para trabajar en equipo. Marcos capítulo 6, versículo 7. Cuando un líder quiere desarrollar la labor de manera solitaria, pues entonces se corren varios riesgos. La obra no avanza, ¿sí? El pastor se carga, el pastor hasta se amarga, se enferma, ¿sí? Descuida su hogar. ¿Cuántos quieren que su pastor descuide su hogar? ¿Cierto que no? Eso sería catastrófico. Entonces por eso hay que apoyar el trabajo del ministerio, porque esto es de todos. Esto es de todos, ¿verdad? Cuando un pastor no trabaja en equipo, pues entonces pasa lo que está pasando con aquellos que se están suicidando. Las cartas que están dejando los preciosos colegas, que las escriben antes de suicidarse, lo único que demuestran a través de esas líneas es que se sintieron solos. Pensaron y se convencieron de que estaban solos, de que nadie los apoyaba, de que a él le tocaba hacerlo todo y que la gente no valoraba absolutamente nada de lo que hacía. Una completa mentira, porque eso no es cierto. Una cosa es que eso esté sucediendo, otra cosa es que yo esté promoviendo eso. Los líderes debemos cuidarnos en cuanto a este asunto, de no trabajar solitariamente, sino trabajar en equipo, ¿sí? En equipo. D.L. McGregor dice unas palabras interesantes: el primer alcance transcultural en Samaria fue un esfuerzo grupal definido, involucrando primero a Felipe. Entonces Felipe, el evangelista, llega a Samaria y empieza a realizar una labor impactante a tal punto donde Dios lo respalda trayendo sanidades, milagros, maravillas. Impacta tanto que después entonces es enviado Pedro y Juan para poder entonces desarrollar la tarea de impartir la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces una parte la hizo Felipe el evangelista y otra parte ya la hicieron los apóstoles. Hoy el evangelio está en muchas partes del planeta gracias a un hombre llamado Pablo, que entendió que no podía hacerlo todo solo, sino que trabajó en equipo, ¿sí? Trabajó en equipo. Él le dio demasiado valor al trabajo en equipo. Tanto que aún estando él en la cárcel, sufriendo y padeciendo, él no pensaba en su sufrimiento. Él más bien pedía era papel y lápiz, como decimos nosotros, para poder enviar cartas y darle ánimo y darle orientación y darle consejo a su gente. Esto no lo hace cualquiera, esto lo hace una persona que valora el equipo, el trabajo en equipo. Ok, ahora bien, Nehemías animó al pueblo a ser parte de esta gran tarea, recordándoles el propósito de la misma. Leamos Nehemías 2:10. Nehemías 2:10. Dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Esto es lo que hace un líder que trabaja en equipo. Piensa en el bien de los demás. Y entonces él viene y comparte la carga con otros. Y no solamente comparte la carga, sino que también empieza a mostrar el resultado de lo bueno que sería lograr ese proyecto. Nehemías 2:17 dice: y les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Procuró el patriotismo, ¿cierto? Algo muy importante. Los llevó a esa visión. Una visión clara hace posible el trabajo en equipo.
¿Cuántos creen que los líderes que trabajan en equipo marcan la diferencia? ¿Cierto que sí? Cuando se trabaja en equipo, se marca la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque entonces se involucra a los demás, se animan a los demás para trabajar en un proyecto que sea efectivo. El trabajo en equipo fortalece la dinámica, pero también genera una tensión saludable de ponerse de acuerdo y de andar en unidad. Bueno, sabemos que no es fácil trabajar en equipo, sí, no es fácil. Yo mismo he sido testigo en muchas ocasiones de que cuando se desarrollan ciertos trabajos tenemos que lidiar con las tensiones, porque tenemos que lidiar también con diferentes caracteres, ¿sí? Diferentes personalidades. Y eso suele suceder en cualquier escenario donde haya que trabajar con personas, ¿sí? Pero ahí es donde está la clave del líder, saber manejar esa tensión de manera saludable, para que las personas puedan ponerse de acuerdo, porque muchas veces los conflictos se dan es porque en la inmadurez que hay en el carácter de algunos se quiere imponer un punto de vista, se quiere imponer una voluntad y no se está viendo de pronto el propósito común, que es, bueno, la idea aquí es que todos aportemos, que todos trabajemos en algo que nos lleve a desarrollar esa visión. El trabajo en equipo, en el nombre de Jesús, tiene la promesa de la presencia de Dios. Esto es lo que nos llena de ánimo, saber que Dios es el que nos ha llamado a hacer esta tarea. Cuando usted trabaja en la iglesia, cuando usted trabaja en la obra del Señor, usted no está trabajando para sí mismo. Y aquí es donde también muchas veces se presentan problemas en los equipos de trabajo, porque a veces hay personas que quieren hacer las cosas según su punto de vista, y si no se hace las cosas como de pronto él quiere que se hagan, entonces se enoja, se pone bravo, se desanima, o de pronto hasta amenaza de que va a soltar el ministerio, ¿sí? Porque a veces se nos olvida que no estamos trabajando en una empresa secular, que no estamos trabajando en algo que tiene que ver con una visión de los hombres. ¿Le estamos sirviendo es a quién? Toda labor ministerial dentro del cuerpo de Cristo, toda labor ministerial dentro del cuerpo de Cristo ya tiene dueño. Ahí es donde se cumple lo que dice Efesios 2:10. Aún las buenas obras que hemos llamados a realizar han sido preparadas por Dios de antemano para que nosotros andemos en ellas, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos da el privilegio de servir en algo para su obra, tenemos que estar muy atentos en que ese servicio yo lo realice no a mi acomodo, no a mi manera, sino como Dios manda. Y vuelvo y repito, y ahí es donde a veces hay fricción, ¿sí? Hay fricción. Pero es muy importante que nosotros tengamos esa claridad, mis hermanos, porque si no terminaremos desarrollando un ministerio como el de Sansón. Siempre lo he dicho. El gran problema que tuvo Sansón fue que él personalizó su ministerio. ¿Qué significa personalizar el ministerio? Significa que yo, sí, reconozco que tengo un don, reconozco que tengo un llamado, reconozco que tengo unas habilidades, pero las voy a usar como yo pienso que las debo usar para Dios. Y que los demás se sometan, y que los demás me acepten, y si no, de malas. No, así no funciona esto. Porque ese de malas lo va a llevar a terminar mal. ¿Cómo terminó Sansón? Le sacaron los ojos, terminó humillado, y por pura gracia, al final de su vida, el Señor le escuchó una oración para poder vengarse, para no quedar del todo arruinado. Entonces, hermanos, Dios nos ayude para poder aprender a desarrollar el ministerio a la manera de Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? A la manera de Dios. Recuerde que la presencia de Dios está prometida en lo que hacemos. Entonces, si Dios está presente, que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Ahora, las fuerzas unidas proveen soportes, proveen ayuda, proveen complemento. Y cuando aceptamos la ayuda de los demás para un bien común, para un propósito común, entonces los resultados van a ser mayores. ¿Qué nos dice Eclesiastés 4:9? Eclesiastés 4:9.
Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. ¿Sí? Eso lo dice Eclesiastés 4:9. También un equipo de trabajo es importante porque provee exhortación, provee consuelo, provee rendición de cuentas, provee protección. Mis hermanos, cuando trabajamos en equipo nos sentimos todos parte de algo, ¿cierto? Y parte de alguien. Entonces hay que reforzar esa mentalidad. Nos sentimos responsables, y cuando nos sentimos responsables, pues entonces vamos a actuar con responsabilidad, vamos a rendir cuentas, vamos a estar muy atentos para que realmente Dios pueda guiarnos en los pasos que necesitamos dar. Hay que delegar sanamente responsabilidad, pero también hay que pedir cuentas, ¿sí? Hay que pedir cuentas. Ahora, en el ejercicio pastoral, hablo de mi experiencia, uno tiene que aprender a correr el riesgo. Y créanme que en muchas ocasiones he corrido el riesgo. En algunos casos valió la pena, en otros casos no tanto, ¿sí? Pero ese riesgo hay que correrlo, ¿sí? Hay que correrlo. Sin embargo, todo esto se da en el ambiente del trabajo en equipo, cuando nos disponemos a ayudarnos los unos a los otros. Yo anhelo, amada iglesia, que Dios pueda acrecentar en esta iglesia el trabajo en equipo. Amén, iglesia. Que podamos trabajar fuertemente. Una de las cosas que necesitamos fortalecer en esta iglesia post pandemia es eso, el espíritu de trabajar en equipo. Porque si usted se ha dado cuenta, mis hermanos, no solamente dentro de la iglesia, sino en otros escenarios, después de la pandemia como que nos volvimos muy egocéntricos, ¿sí? Esa práctica de que tengo que estar aislado, ¿sí? Porque si me acerco al otro, el otro me va a contaminar porque de pronto tiene el virus, generó un patrón de conducta y se volvió hasta inconsciente. Ese patrón donde me siento mejor aislado, me siento mejor aislado, ¿sí? Por ejemplo, hemos tenido un desafío aquí en la iglesia. No hemos podido abrir los servicios entre semana, porque lo hemos intentado y la verdad no. Es más, asiste más gente virtualmente cuando miran la prédica el día miércoles que venir presencialmente. Y eso obedece a un patrón que necesitamos superar. Necesitamos trabajar en equipo, ¿sí? Trabajar en equipo. Y vamos a seguir intentándolo y vamos a seguir trabajando en ese propósito, mis hermanos. Por eso cuando hagamos convocatorias entre semana, por ahora no son el servicio formal, no, pero sí convocatorias, que un ayuno, o que una vigilia, ¿sí? O que una capacitación, o que el ministerio de mujeres, o que el ministerio de varones, o que el ministerio juvenil, o que el ministerio de alabanza. Entonces, vengamos, unámonos, aunemos esfuerzos, trabajemos en equipo. Pronto vamos a volver a retomar la práctica de reuniones con el liderazgo que hacíamos antes de pandemia, el primer domingo de cada mes. Volver a retomar, porque todo esto es muy importante para poder dar una palabra al liderazgo, dar un tiempo también para evaluación y también para entregar proyección sobre el trabajo a realizar. Nosotros terminamos, en pandemia terminamos con 24 ministerios activos, ¿sí? Y durante la pandemia nos quedamos con 2. Y estamos en este proceso ya 2 años, mis hermanos, tratando de ir levantando algunos ministerios. Ahí vamos. Próximamente vamos a reactivar, si el Señor lo permite, el otro mes, la comunidad de varones. Y seguimos avanzando. No ha sido fácil, ha sido todo un desafío. Pero hermanos, estoy diciendo esto porque necesitamos fortalecer el trabajo en equipo. Esto es de todos, diga conmigo, esto es de todos. Modelemos la dinámica de ministerio en el cuerpo de Cristo como Dios la ha diseñado. Somos un cuerpo, no somos llaneros solitarios. Somos un cuerpo. Dígale a la persona que está a su lado, nos necesitamos los unos a los otros.
La iglesia no fue diseñada para llaneros solitarios. El cuerpo funciona con el principio de interdependencia. Nos necesitamos, hermanos. El pastor necesita las ovejas necesitan al pastor. Nos necesitamos. Nadie puede avanzar solo ni ministrar efectivamente sin la dependencia de Dios y de otros. En estos días estuve hablando con una persona, ya no se congrega aquí, pero seguimos manteniendo el contacto. Se encuentra fuera del país. Y después de todo el tiempo de pastoreo que tuve, me sorprendió y me dijo, yo también tengo de parte de Dios una palabra para ti, pastor. Y la soltó. Y me dijo, y no te afanes y descansa en el Señor, no estás solo. Oro por ti todos los días, te mantengo en mis oraciones. Y decía, wow, gracias, Señor. Esas son las cosas que el Señor envía de tiempo en tiempo a sus siervos para darnos cuenta, mis hermanos, que nosotros también necesitamos de los demás. Y una de las cosas con las que yo estoy muy vigilante todo el tiempo en mi vida, y que las hablo a menudo con mi esposa, es que no nos sintamos intocables, que no nos sintamos, eso es a los demás, a nosotros no. Nunca digas nunca. Que cada experiencia que nosotros tenemos que manejar en consejería, en administración, en asesoría, cada caso que tenemos que ayudar a resolver, a direccionar, a dar consejo de la palabra, nos sirva como una profunda reflexión para decir, bueno, si le pasó a esta persona esto, me puede pasar a mí. Amén. Y no guardar ese pensamiento de que, eso le pasó es por esto y esto y esto y esto. No. Tener la suficiente humildad para pensar que todos somos vulnerables. La vulnerabilidad es supremamente importante en el mismo ejercicio del liderazgo. Porque cuando un líder empieza a sentirse invulnerable, se empieza a aislar y empieza a comerse, disculpen la expresión, a comerse la mentira, a creerse el cuento de que como está ya casi en las alturas, intocable, el enemigo no puede hacer nada. No, eso es una total mentira. El diablo siempre tiene muy claro el diseño. Heriré al pastor para dispersar las ovejas. ¿Sí? ¿Y cuál es el momento de mayor vulnerabilidad para un líder? Cuando se cree invulnerable. Cuando empieza a pensar consciente o inconscientemente, empieza a pensar, no, a mí no me va a tocar vivir eso, a mí no me va a tocar enfrentar eso. Ese ejercicio yo empecé a fortalecerlo desde el momento en que entendí que era padre. Y empecé a darme cuenta que tengo rabo de paja. Cuando uno ya tiene hijos, uno ya empieza a entender mejor que uno no está para juzgar a los demás, uno está para orientar, para orar y para poder también respaldar a las personas. Porque uno también puede pasar por ahí. Nosotros hemos pasado con mi esposa experiencias, muchas experiencias de las que ustedes también han pasado. Nosotros lidiamos, batallamos, enfrentamos realidades que ustedes también enfrentan. Si usted no lo sabía, quiero que hoy lo sepa y se sienta motivado. Bueno, no estoy en esto, el pastor también tiene luchas, también tiene tentaciones, también tiene debilidades. El pastor Elías también discute con la esposa, ¿sí? El pastor Elías también tiene dificultades con los hijos, estos niños tan lindos que están ahí, pero también tenemos nuestros desafíos con ellos, ¿sí? Ellos son muy lindos, son muy hermosos, pero también son seres humanos iguales que cualquiera de los hijos que hay aquí en la iglesia. Ellos no son diferentes, son iguales. Pero si yo como pastor empiezo a sentirme que soy diferente a todos los demás, el daño tan terrible que le voy a propiciar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, porque entonces enviaré un mensaje de que mi esposa y mis hijos somos totalmente diferentes a los demás. Y el día de mañana, cuando uno de ellos falle en algo,
la misma iglesia, ¿qué va a pasar? Se va a choquear, se va a noquear. ¿Pero cómo así? Si es el hijo del pastor, es la hija de la pastora. Somos igualmente de vulnerables a ustedes. Por eso nos necesitamos para trabajar en equipo. Amén. Nos necesitamos para trabajar en equipo. Somos miembros, hermanos, los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Yo te necesito, mi hermano, mi hermana. Tú me necesitas, mi hermano, mi hermana. Nos necesitamos. Por eso, así como nosotros oramos por ustedes, ustedes también sigan orando por nosotros. Porque hay mucho por hacer. Jesús es la cabeza de este cuerpo, pero es una cabeza donde Él desea que su cuerpo desarrolle pluralidad de funciones. Pluralidad de funciones. Examine su cuerpo. ¿Cuántos órganos tiene? Y cada órgano cumple ¿qué? Diferente, pero apunta a un mismo propósito común: la salud, el bienestar. Entonces lo mismo, por eso el Señor a la iglesia la catalogó como un cuerpo. ¿Cuál es tu función, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es tu función? ¿No la has hallado? ¿O ya la sabes hace mucho tiempo, pero la estás usando o no la estás usando? Se avecinan tiempos donde necesitamos activar eso, pero siendo vulnerables. Y termino diciéndote, amada iglesia, que el trabajo en equipo le da la gloria al Señor. Amén. El trabajo en equipo le da la gloria al Señor. Nosotros como iglesia somos llamados a reflejar la personalidad y el carácter de Jesucristo. No somos llamados a reflejar la personalidad y el carácter de un líder humano. A mí me preocupa con esas iglesias cuyo líder es supremamente carismático. ¡Wow! Que la gente asiste es porque el líder es supremamente carismático, por cómo predica, o por cómo canta, o por cómo es con las personas. ¿Sabe qué pasa con esas iglesias? Que son iglesias que giran en torno a la personalidad de un hombre, de un ser humano. Y cuando falle ese hombre o falte ese hombre, ¿qué va a pasar? Mire, aquí, pues por lo menos yo no me he enterado, pero al principio sí pasaba, pero ya hace varios años que veo que no pasa. Y si está pasando, será a mis espaldas. Pero yo recuerdo cuando trabajé en la iglesia donde comencé el ministerio, que habían algunas personitas, no eran muchas, pero algunas personitas que tenían la costumbre de que antes de comenzar el servicio llamaban y preguntaban: ¿quién va a predicar hoy? Y si se enteraban que no iba a predicar el pastor, mi pastor, no digo el nombre, entonces, bueno, gracias, y no iban a culto. Si era el pastor el que iba a predicar, ahí sí. Lo mismo sucedía de pronto con los equipos de alabanza. ¿Quién va a dirigir hoy la alabanza? Si era fulano de tal, entonces sí iban. Si era otro, no iban. Y eso sucede cuando a la iglesia se le educa o se le lleva a pensar que esto funciona es por el carisma o por la gracia de una persona. No, mis hermanos. ¿La obra es de quién? La obra es del Señor. Esta iglesia debe funcionar con el pastor Elías o sin el pastor Elías. Amén. Amén, hermanos. Yo quiero que ese amén sea en serio. ¿Sí? Que si el día de mañana, en la soberanía de Dios, Él decide que Elías ya no va a estar aquí por alguna razón, ¿la iglesia se acaba? Los hermanos entonces ya cada uno busca para irse a otra iglesia de su acomodo, o por el contrario. Yo tuve esta experiencia, hermanos, recién comenzamos aquí Diseño de Vida, llevábamos como un año, y un domingo en la mañana, antes de comenzar el servicio, creo que faltaba como una media hora, 40 minutos, cuando empieza a llegarme un río de gente, pero yo no conocía a nadie, y entran y se hacen en las primeras filas, y uno de ellos se me acerca y me dice: pastor, necesitamos hablar con usted al final del culto. Y yo, amén, ok, y ya empecé yo como a percibir la cosa rara.
Y terminó el servicio y efectivamente ellos mismos acomodaron las sillas así en forma de círculo. Dijeron, pastor, somos fulano de tal, y empezó cada uno a decir sus nombres y el cargo que ejercía en la iglesia de donde venían. Yo soy el líder de alabanza, yo soy el líder de intercesión, yo soy el encargado de la parte social, yo soy la persona que dirige los cultos, y así. Y empezaron a comentar que no, qué terrible, que acabaron de enterarse de una situación supremamente deshonrosa con el pastor de ellos, y que entonces ellos se habían reunido a puerta cerrada y que habían tomado una decisión. Y que Dios los había guiado a la iglesia del pastor Elías, porque el pastor Elías apenas estaba comenzando una obra y necesitaba apoyo, necesitaba liderazgo. Y se vinieron con esa ilusión, pensando que el pastor Elías les iba a decir, bienvenidos, claro, sí. Cuando de pronto les digo, yo entiendo entonces que ustedes son líderes, ¿cierto? Sí, pastor, nosotros somos líderes. Bueno, o sea que ustedes son columnas. Sí, pastor, nosotros somos columnas. Bueno, ¿y cuál es el trabajo de una columna en un edificio? Díganme. Pues sostener, mantener firme la estructura para cuando haya un temblor o algo. Bueno, y en estos días, ¿qué fue lo que pasó en su iglesia? ¿Tembló? ¿Y por qué ustedes están aquí? ¿Creen que eso es lo correcto? ¿Creen que realmente Dios los está guiando a venirse a esta iglesia y abandonar la obra en la cual el Señor los plantó? Cuando les dije eso, mis hermanos, cambiaron todos los rostros. Y uno de ellos no soportó y dijo, pastor Elías, qué decepción. Nosotros veníamos tan ilusionados de que usted se iba a poner feliz y contento, porque al contrario, mire todo este liderazgo. En menos de nada usted iba a tener una iglesia grande. No, señores, ustedes son los que están equivocados. Porque yo aprendí con mis padres, porque yo también pasé en mi iglesia, allí en donde soy de San Gil. Yo pasé también por una situación bastante crítica. Y cuando se descubrió lo que se descubrió, especialmente mi madre nos dijo, este es el momento donde necesitamos demostrarle a Dios en quién creemos, a quién le servimos. Y eso marcó mi corazón. Y digo esto, mis hermanos, porque en el trabajo del liderazgo es donde vamos a empezar a sentir los forcejeos. En el trabajo del liderazgo es donde vamos a empezar a sentir que esto no es tan fácil de servirle a Dios. Es muy fácil asistir a una iglesia donde me siento solamente para recibir. Pero cuando ya me levanto de esa silla y busco un escenario guiado por Dios para empezar a colocar el hombro y ayudar a llevar la carga, ahí es donde empiezo a darme cuenta que esto no es de cualquiera. Esto es de los que el Señor llama y de los obedientes. Pero ahí es donde también me doy cuenta que esto no puedo hacerlo solo. Necesito empezar a generar buenas relaciones con los demás, para que en ese ejercicio de buenas relaciones también podamos ayudarnos los unos a los otros. Mis hermanos, reconozcamos la necesidad que tenemos de trabajar en equipo. Y entonces la bondadosa mano de Dios va a ser sobre nosotros y sobre el pueblo que el Señor nos permite ministrar. Amén. Así sucedió con Nehemías. La mano poderosa de Dios lo respaldó, lo prosperó y lo ayudó, y se logró el propósito. Así también ocurrirá con nosotros si hacemos la obra a la manera de Dios, a la manera del Señor.